tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy voy a platicar con el destacado jurista, abogado, ex senador, ex alcalde de Zapopan, Arturo Zamora. Vamos a hablar sobre su rol como coordinador honorífico de la armonización de la reforma judicial a nivel local. Los invito a que me acompañen en este espacio. Comenzamos Perspectivas. Arturo Zamora Jiménez, con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito político y jurídico, es la figura clave detrás de la armonización de la reforma al Poder Judicial en Jalisco. Con una sólida trayectoria como alcalde de Zapopan, senador de la República y secretario general de Gobierno, Zamora ha sido reconocido por su liderazgo en procesos legales y de gobernanza. Hoy, desempeña un papel estratégico al coordinar la ruta para adaptar la reforma judicial federal a las necesidades del Estado, en un proyecto que ha reunido a magistrados, jueces, legisladores, académicos, abogados y sociedad civil. A través de mesas ciudadanas y foros públicos, este proceso busca garantizar un poder judicial más transparente, confiable y al servicio de todas y todos los jaliscienses. Durante su participación, Zamora ha destacado la importancia de integrar perfiles honestos y capaces, alejados de intereses partidistas. En esta entrevista, Arturo Zamora comparte con nosotros los avances, retos y objetivos del proyecto que se presentará al Congreso de Jalisco el próximo 14 de febrero. Además, reflexiona sobre cómo se evitará la politización de los cargos judiciales y cuál será el impacto de esta reforma en el largo plazo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, y le agradezco a don Arturo Zamora que nos acompañe en este espacio. Gracias por hacerse un pequeño huequito en su agenda. Sé que es una agenda muy ocupada en estos últimos días. Con todo gusto, Jonathan. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues aquí en Canal 44, para platicar de este tema que es muy importante para toda la sociedad jalisciense. Claro, si usted nos está viendo, Arturo Zamora, esto un poco para entender la importancia del trabajo que está haciendo Arturo Zamora. El sistema de justicia va a cambiar 180 grados. Vamos a elegir por voto a los jueces, a los magistrados a nivel local, y esto tiene que modificar la desconfianza, la corrupción que prevalece en el sistema de impartición de justicia a nivel local. Y me gustaría un poco empezar con una pregunta y una reflexión, don Arturo, sin hacer leña del árbol caído, pero sí siendo críticos y realistas. Hoy, ¿qué poder judicial tenemos? ¿Cuál es su principal defecto en su opinión y cuál es la principal falla que usted detecta en el Poder Judicial local de Jalisco? Bueno, tenemos un Poder Judicial que podría mejorar muchísimo. Es importante hacer cambios y ajustes para que el modelo sea más funcional, para que el modelo verdaderamente garantice los derechos y las libertades de todos los habitantes del Estado, de los ciudadanos, los intereses del más desposeído como del que tenga el mejor abogado. ¿Y qué creo que está haciendo falta? Está haciendo falta que en la comunidad jurídica en general y el propio sistema de justicia, los procedimientos, se agilicen a través de la utilización de plataformas, de firma electrónica, de juicios en línea. Necesitamos modernizar mucho al Poder Judicial y creo que hay una tendencia a la estática en muchos juzgadores todavía, que aunque tenemos procedimientos en materia penal que todavía corresponden al antiguo sistema, pero al nuevo también, y aunque tenemos procedimientos en materia civil y mercantil que ya se van a revolucionar con ahora sí que con la aprobación del nuevo Código de Procedimientos Civiles, lo que necesitamos es un Poder Judicial que esté acorde a la dinámica de las exigencias de la sociedad. Eso es importantísimo porque la reforma puede servir. La reforma será de gran utilidad porque, como decimos, habrá la posibilidad de que se elija a los futuros y las futuras jueces y magistrados y magistradas,
pero necesitamos que el Poder Judicial también cambie en su forma, su proceso, que sea más transparente, que sea más accesible frente a la sociedad, que sean jueces que tengan plena conciencia del sentido ético en sus resoluciones. Y creo que estamos ante una gran oportunidad en Jalisco para hacerlo. Don Arturo, ¿hay corrupción en estos momentos en el poder y en la historia reciente del Poder Judicial? ¿Hay corrupción adentro? Y si la hay, ¿de qué tamaño o de qué tipo es esa corrupción? ¿Cómo podríamos caracterizarla? El diagnóstico sobre lo que actualmente hay en ese sentido es que hemos escuchado diferentes voces en los distintos foros que hemos realizado, tanto en universidades privadas como en la Universidad de Guadalajara, en donde hay quejas de tortuguismo, hay quejas de fallos que no se corresponden con la ley y todo este tipo de cosas, por supuesto, la gente se duele de que no tienen la posibilidad muchas veces de que el juez los escuche, y todo esto también se interpreta como un tortuguismo que induce al ámbito de la corrupción. Entonces, el diagnóstico de qué hay, qué tamaño, cómo lo podemos medir, no lo tengo, lo digo con toda claridad, pero sí sé que hay quejas que se presentan en contra de servidores públicos en el ámbito de la justicia, y esas están por ahí, ¿no? Don Arturo, ¿cuál es la diferencia de la reforma judicial en Jalisco respecto a otras entidades? ¿Qué particularidad tiene, en su opinión? Bueno, una particularidad es que de las 17 entidades que ya tienen reforma judicial, esta es la única entidad que está haciendo una consulta pública, porque el gobernador Pablo Lemus así lo ha decidido. Entonces esa ya es una gran ventaja, porque nos ha permitido acudir a colegios, a barras, asociaciones de abogados, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, notarios públicos, corredores públicos, universidades públicas y privadas, sector productivo. Nos ha permitido estar con todos estos entes, y con las aportaciones de todos ellos estamos logrando, sin duda alguna, tener una visión del modelo que se quiere tener. ¿Qué sería la parte, otra característica diferenciadora? Va a ser, sin duda alguna, el hecho de cómo vamos a conformar los comités de evaluación, que son comités que de alguna manera harán un trabajo para que pasen a la boleta los que sean los mejores preparados, los que tengan más experiencia, los que garanticen desde el punto de vista sociológico, psicológico, que están preparados para una labor tan importante. Don Arturo, ¿qué es lo que usted le va a entregar? Bueno, nada más aclárame, ¿se lo entrega al Congreso o lo entrega al gobernador y el gobernador lo envía al Congreso? Sí, ¿Qué es lo que le va a entregar? Para cumplir con lo que dice exactamente la ley, el gobernador del estado tiene facultades de iniciativa. Yo le entregaré al gobernador del estado la voz de la sociedad en torno a la reforma judicial. Lo estaremos presentando en un documento que puede ser un preproyecto de iniciativa. El gobernador del estado estará de alguna manera palomeando, autorizando. Sí, ya la iniciativa. ¿Y sería la reforma constitucional local y las leyes secundarias o solo la reforma sería constitucional? El proyecto de la reforma constitucional. Nada más. Del Ejecutivo del Estado, que enviaría al Congreso del Estado. Cuando esto llegue al Congreso del Estado, el Congreso del Estado, ellos, las y los legisladores, tendrán la última palabra. Ellos definirán de la iniciativa del gobernador y de las iniciativas presentadas por Morena, por el PAN, por Hagamos, por los partidos políticos que están ahí representados. El PRI seguramente presentará también una. Si todos presentan la iniciativa, entonces vendrán las discusiones, vendrán los análisis y los puntos de coincidencia. Y las leyes secundarias, ¿no? Y después de la reforma constitucional, en la que tenemos un límite para que ésta se apruebe a mediados del mes de marzo, ya tendríamos necesariamente que plantearnos pues una exigencia de reformar la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, reformar el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para darle facultades a ellos, también a los consejeros, y tal vez la ley orgánica, la ley de la Administración Pública Estatal. Entonces, vienen leyes secundarias, pero esto... Ahí ya no entra usted. Bueno, no lo sabemos. Yo creo que ya mi función es sobre la parte fundamental de recibir opiniones para el marco general. Ya después, ya si es necesaria la opinión, la daremos, pero ya lo demás es trabajo
prácticamente de las y los diputados del Congreso del Estado. Este cargo honorífico que le asigna el gobernador, me pregunto cómo logra organizar los foros, digamos, ¿le dieron personal, hay un presupuesto o hay apoyo de alguna secretaría o cómo está funcionando? No hay presupuesto, no tengo oficina porque realmente no la necesitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero acudimos con un grupo de Jalisco Cómo Vamos, nos reunimos con universidades privadas y colegios de abogados. Todos ellos tienen instancias, tienen lugares donde se realizan los foros. La Universidad de Guadalajara, estamos recorriendo el interior del estado, por ejemplo, y entonces acudimos a las instalaciones universitarias, ayer estuvimos en el CCIJ, hemos estado acudiendo a diferentes espacios de información, entonces realmente no se necesita tanto porque hoy con las nuevas tecnologías lo que hacemos es con un par de personas que me vienen acompañando y que toman nota de las propuestas, pues lo que hacemos es analizarlo y ya ir conformando un poquito este trabajo. Jalisco Cómo Vamos y un grupo de universidades y de colegios están preparando también un proyecto de iniciativa que lo hemos venido empatando, hemos estado platicando con la finalidad de que vayan homologándose los criterios y entonces creemos que estamos teniendo más coincidencias. En el 99% hemos tenido coincidencias para tener una buena iniciativa de ley. Oigan, si bien avanzan los foros, digamos, que es la parte más tersa del proceso, ¿no? Es decir, recoger las opiniones, en su opinión, ¿cuál es, digamos, el principal riesgo para armonizar adecuadamente esta reforma? Y me refiero a los riesgos políticos, porque tenemos en el Congreso, sale primero el gobernador a decir, aquí está la propuesta que vamos a armar con foros. Luego sale Morena y dice que sea en 2025 en vez de 2027. Luego dice, no, mejor no, pero después sale Hagamos y después va a salir el PAN y todos, es decir, todos van a querer meter su cuchara en ese proyecto, ¿no? Sí. Y además todos tienen derecho de opinión. Porque legítimamente, pues ellas y ellos, los legisladores de los 8 partidos que están en el Congreso del Estado, pues tienen la posibilidad de coincidir para tener una buena reforma constitucional. De entrada yo no veo ningún riesgo porque aunque se necesita la votación de 2/3 partes, creo que hay coincidencia primero en todos los diputados y diputadas de todos los partidos políticos en que la reforma va. O sea, la reforma se va a realizar y ese es un primer punto de partida. Ahora, los contenidos y los tiempos, pues serán los temas que ellos estarán analizando para buscar a través de los diferentes encuentros que tengan, pues los puntos de coincidencia. Y entonces hay un tema que está en este momento a debate, que es si hay elección intermedia o se renueva todo el Poder Judicial en el 2027. Hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral fijó un plazo para las entidades que ya estuviesen preparadas con su reforma constitucional que fuesen a la contienda electoral intermedia. Y en este sentido, bueno, pues hasta donde tenemos entendido, vamos a tener elección en 18 entidades federativas. Y hasta ahora 18 solamente son las que tendrán elección intermedia. Entonces las demás no van a tener, 16 no van a tener elección. O sea, no hay una obligación. No hay una obligación de tener una elección a mediados de este año. Entonces, ese es un punto que a lo mejor veo como un poquitito de diferencia de opinión. Pero en los contenidos me parece muy claro que todos tienen el interés de que mejore el sistema de justicia en Jalisco. Así, en términos muy generales y brevemente, a mí me parece, no sé si usted coincida, que las leyes secundarias son igual tan importantes casi como el marco general de la reforma constitucional. Pasó a nivel federal, es decir, a nivel federal había elementos muy generales y en donde se armó prácticamente todo el desastre. Bueno, no voy a poner adjetivos, en donde hubo más complicaciones fue justamente en la implementación de las leyes secundarias. Así, en la reforma, en su opinión, usted agarraría una hoja, usted, ¿cuál enumeraría como los puntos fundamentales que debe establecer
la reforma constitucional para que no ocurra algo como ocurrió a nivel federal? La reforma constitucional en el caso de Jalisco, lo deseable es que sea el marco a través del cual se ajusten todas las leyes secundarias. ¿Esto qué significa? Significa que en la Constitución ahí plasmamos los principios inamovibles. En lo futuro, todos los jueces y magistrados, juezas y magistradas serán electos por el voto popular. Eso debe de quedar allí. Y luego, en la ley secundaria, ¿cuáles son los procedimientos para elegir a los servidores públicos? Y entonces ya en la ley secundaria podríamos plantear todos los requisitos que consideremos que son importantes para no atenernos solamente a 5 cartas de 5 vecinos. Tal vez sea mucho mejor que las instituciones públicas de educación, que las instituciones empresariales otorguen cartas de recomendación, que los colegios y barras de abogados recomienden a sus asociados. O sea, creemos que podemos hacer mucho de esto ya en las leyes secundarias. Es como por un ejemplo, ¿no? Otro es, bueno, pues si van en la reforma constitucional desaparece, por decirlo, el Consejo de la Judicatura, bueno, pues se va a crear una nueva figura que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Se crea la nueva figura como Tribunal de Disciplina Judicial y este va a hacer las veces de algunas de las actividades que actualmente en el Consejo. Y luego se crea en la norma constitucional el órgano de administración. Entonces, todo lo que quede en la Constitución es como el principio básico. Y a partir de ahí se derivan en las leyes secundarias una serie de contenidos que no deben contravenir la disposición constitucional, por eso es marco constitucional. ¿Sabe más o menos cuántos artículos son los que se modifican o se integran o eso depende de...? Sí, de la Constitución estamos hablando de máximo una decena de artículos, pero la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado va a sufrir una transformación completa porque de lo que hemos escuchado en las opiniones de la sociedad es que los instrumentos administrativos de la justicia pueden de alguna manera sufrir ajustes. Por ejemplo, descentralizar la justicia para que no todas las resoluciones tengan que venir los abogados desde el interior del Estado a la capital. Eso por poner un ejemplo en este momento. Entonces, vamos a ver si en las reformas secundarias se establecen pues una serie de contenidos que ayuden a facilitar el trabajo de los juzgadores y las juzgadoras. La ley orgánica esa no la proponen usted, no la propone usted tampoco. No, la ley orgánica, yo entiendo, ya es como norma secundaria, ya trabajo que tendrán que realizar los legisladores. Sin embargo, de lo que estamos recogiendo de las opiniones de la sociedad, gran parte de lo que no quede en la Constitución lo reservaremos para podérselo entregar a los legisladores a ley orgánica. Dígame, de lo que ha visto ahorita y escuchado en los foros, 2 elementos que a usted le parecieron novedosos, que le parecieron buenos, ¿no? Y que a lo mejor hasta lo sorprendieron de las propuestas de la sociedad civil, las barras de abogados. Sí. Y que no están en la reforma federal. Uno de ellos es buscar respetar la carrera judicial. Eso lo escuché constantemente. Eso creo que es muy bueno porque ¿Eso qué significa? Secretarios, la gente que trabaja en los tribunales, vamos desde el rango más pudiésemos modesto, o sea, el actuario, el secretario, el secretario de estudio cuenta, el proyectista, el notificador, son personas que van acumulando experiencia. Esto es carrera judicial. Creemos que de aquí también deben de salir los futuros jueces y tal vez futuros magistrados. O sea, darles como ciertas facilidades. Otra que me llamó mucho la atención es que como en el ámbito federal prácticamente muchos jueces y magistrados dejaron el cargo, pues tal vez se alimente el sistema de justicia estatal con servidores públicos que ya están muy capacitados, que tienen especialidades, un gran conocimiento de la Constitución y de las leyes de amparo y de todas las leyes en general que podrían venir a alimentar y reforzar a los nuevos tribunales, a los juzgados. Y bueno, yo creo que este tipo de cosas, y la que más me sorprendió fundamentalmente es la preocupación de la sociedad en general sobre quiénes van a integrar los comités de selección.
Los comités de selección, esa fue la parte donde creo que se insistió más, y los requisitos que deben tener los futuros juzgadores. Eso son los 4 temas que creo son como torales, ¿no? Claro, que justamente ya tiene una idea de más o menos cómo se podrían conformar esos comités, digamos un poco para contexto a la audiencia. Propone el gobernador a través de un comité, propone el Poder Judicial a través de un comité y propone el Congreso a través de un comité. ¿Sabe más o menos cómo se podrían blindar esos requisitos? Porque no eran malos los perfiles a nivel federal, ¿no? Son buenos los perfiles, y creo que aquí el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tendrán la gran oportunidad de definir perfiles que cumplan con los requisitos más elementales de confianza, de profesionalismo, de transparencia, de ética, para que estos comités de alguna manera integren los requisitos que se tengan que plantear para cada uno de los aspirantes. Sí. Me parece que sí. Ahora, ahí el legislador va a decidir si son 3 por cada uno de los poderes del Estado, si son 5, si son 2, para mantener paridad, decir, a ver, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, y un hombre y una mujer, de cada uno de los poderes. Entonces, todo esto, estos pudiéramos decir detalles, son importantes, pero ya están de alguna manera a criterio de las y de los legisladores. Claro. Don Arturo, sobre el tema de la operatividad y la logística, digamos, está ya planteado toda una idea en la reforma. En el papel siempre suele ser como mucho más fácil, ¿no?, plantearlo, pero la logística y la operatividad de la elección. Una primera duda, ¿quién organiza la elección local, el INE o el IEPC? No, la elección local, si se toma en consideración que es a una elección intermedia, bueno, pues ahí participa el INE y el IEPC. La elección federal también tienen que participar el INE y el IEPC, porque el Instituto Electoral depende prácticamente del INE, y muchos de los instrumentos administrativos y todo esto los plantean las 2 autoridades. Aquí las 2 autoridades trabajan de manera simultánea para sacar adelante los procesos, aunque una autoridad vigila, supervisa, contabiliza las elecciones para las autoridades locales y la otra para las federales. En este caso, como va a ser prácticamente de manera simultánea, pues las 2 autoridades participan para la organización de los procesos comiciales. La federal para los jueces y magistrados federales, la estatal para los jueces y magistrados sería similar locales. A una elección. Es similar, sí, nada más cada uno tendrá su rango de competencia. Claro. Oiga, don Arturo, ¿y en su opinión entonces ve más viable que sea para 2027 la elección? Bueno, mayoritariamente la opinión que hemos venido recibiendo es que vaya para el 27, porque de acuerdo a lo que el Instituto Electoral determinó, hay plazos. Incluso ya el día, pues ya prácticamente 30, ya sí. Hoy estamos planteándonos la posibilidad de que hay otro término para la elaboración de los sorteos y finalmente pues el diseño y ya finalmente la impresión de las boletas. Creo que desde el punto de vista material, como apenas están recibiendo las iniciativas y faltan algunas de otros partidos políticos, honestamente lo digo, no percibo que estemos en condiciones, pero sin embargo, si los legisladores así lo deciden, vuelvo a repetir, las y los legisladores así lo acuerdan, pues tendremos una elección intermedia. O sea, una cosa es lo deseable, otra cosa es lo posible, y ante estas dicotomías, pues es importante nada más tener claro que el Ejecutivo tiene derecho de iniciativa, pero que la palabra final la van a tener las y los legisladores. ¿Cuál es la fecha límite para decidir si si hay elección en este año o hasta la fecha límite es el 14 de marzo, cuando la ley esté ya publicada y cobre vigencia, y a partir de ahí ya se determinará si entre marzo, tenemos en un trimestre la posibilidad, los recursos, la estrategia administrativa, la coordinación con el INE para llevar a cabo una elección intermedia. Claro. Don Arturo, si le parece, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Estamos con Arturo Zamora, jurista y coordinador honorífico de la armonización de la reforma judicial aquí a nivel local en Jalisco.
tal? Estamos con Arturo Zamora, ex senador, exalcalde de Zapopan y coordinador honorífico de la reforma, de la armonización de la reforma judicial aquí en Jalisco, y estamos platicando sobre la propuesta que va a presentar a más tardar el 14 de febrero al gobernador. Don Arturo, también regresando un poco al tema de la logística, una de las críticas a la reforma federal y que también asusta de repente ver esas imágenes con unas boletas monstruosas, ¿no?, en donde hay decenas de candidatos, ¿no? En Jalisco, ¿cuántos candidatos por cargo están contemplando que pudiera haber y de qué tamaño sería la boleta? Y no sé si eso ya plantea algo o alguna solución, alguna alternativa, la reforma constitucional. Sí. Una de las ventajas que podríamos tener en Jalisco es ir observando el proceso que ya inició a nivel federal para de alguna manera entender cuáles han sido los aciertos y cuáles los desaciertos. Y creo que en el tema del número de candidatos que en un momento dado se tienen que inscribir para estar en la boleta, puede confundir al elector, puede incluso evitar o rechazar el interés de ir a votar. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad en el caso de Jalisco, incluso para plantearnos de entrada la garantía del esquema de paridad de género. Esto significa que si de los comités, en lugar de establecer que por cada cargo se inscriban 6 o 9 personas, si se plantea en los comités que por cada cargo se inscriban, 2 o 4 personas, pero siempre garantizando la paridad entre género masculino y femenino, tendríamos boletas menos densas, entrarían las y los mejores preparados, capacitados con experiencia, y el elector tendría, pues de alguna manera, más oportunidad de conocer a quienes va a elegir. Claro. Ahí está una parte fundamental de este proceso de carácter legislativo que estarán llevando en el Congreso, y es fundamental pensar cómo podemos encontrar la manera de que verdaderamente el ciudadano vaya y elija a sus jueces, porque los jueces tienen como obligación garantizar y tutelar los intereses, los derechos, las libertades de cada ciudadano con sus resoluciones que toman. Claro. Y los jueces, si se equivocan, si los jueces son malos jueces, entonces pues se sigue descomponiendo nuestro tejido social, y el interés es que precisamente la justicia sea uno de los instrumentos que en el estado de Jalisco pueda servir para recomponer nuestro tejido social. Es decir, ¿por cargo habría 2 candidatos o 4? Lo deseable es que por cargo mínimamente haya por lo menos 1 de cada género, claro, pero en el caso federal estamos hablando de hasta de 9 por cada uno de los cargos. Entonces todo esto es lo que ha complicado, por eso estas boletas que algunos les llaman libretas. Entonces sí, yo creo que sí. Miren, por ejemplo, esperemos que haya en la elección la participación de la sociedad, una buena participación de la sociedad, porque además ese es el otro punto importante. Luego nos decimos, es que elegimos malos jueces, es que no salimos a votar. Tenemos que pensar, pero ¿cómo vamos a conocer cuál es bueno y cuál es malo? Ese es el punto. Ese es el quid del asunto. Esa es la parte fundamental. Y de aquí entonces que hoy tendríamos la oportunidad desde el legislativo de crear esquemas que permitan en un momento dado que la sociedad conozca a los que aspiran a esos cargos. Pensemos, a ver, que en un buen escenario son 2, ¿no? Incluso en magistrados también 2 candidatos en un escenario, ¿no? Vamos a pensar. El ideal, ¿no? El escenario ideal. Es decir, 2 para no abultar demasiado la boleta, ¿no? Una vez que se plantea eso, en su opinión, ¿cuáles serían los mecanismos para dar a conocer esos perfiles? Yo creo que para dar a conocer los perfiles, lo más interesante es abrir páginas que permitan acceder de manera libre sobre la currícula de cada uno, sus antecedentes de vida, sus antecedentes que tienen en el ámbito profesional, la experiencia que han tenido a lo largo de su desempeño, y esa es una de las formas. La otra, pues hacer uso de todos los medios de difusión y comunicación, porque creemos que también en la reforma que se haga al Código Electoral y de Participación Ciudadana deben ponerse candados para evitar que los aspirantes a los titularidades de los tribunales pues
no lleven a cabo campañas, sobre todo con recursos cuyo origen se desconozca. Entonces ahí tenemos que aprovechar algo que en el ámbito federal no se hizo y en el ámbito estatal sí podemos lograr. ¿Ustedes pueden modificar en la propuesta local que ocurra como pasa a nivel federal, que si un juez decide participar en la elección ya tiene su pase automático? Sí, si un juez decide participar, que ya está en funciones ahorita, eso sí va a ocurrir en Jalisco también. De hecho, sí, no les podemos quitar ese derecho, porque incluso hay muchos jueces que cuando fueron designados o magistrados que tienen el derecho de poder continuar de nueva cuenta. O sea, esto es que puedan reelegirse, ¿no? Por parte, en este momento, del Congreso. Entonces, tendríamos que garantizar lo que llamamos derechos adquiridos también de los integrantes del Poder Judicial. O sea, pueden participar. Que los electores voten por ellos ya es otro tema, ya la decisión la tienen ellos. Aunque a nivel federal tienen el pase automático, ¿no? Es decir, si ellos dicen, aquí a nivel local también. Sí, también puede. Así es. ¿Cuándo es el plazo para que ellos pudieran decir si participo o no? ¿También el 14 de marzo o ya con las reformas secundarias? Yo creo que en cuanto la reforma se apruebe y se publique y entre en vigor, el legislador establecerá lo que llamamos artículos transitorios que resuelven muchas de estas dudas y establecerán plazos, tiempos, formas, porque realmente todo va a definirse a partir de que si el legislador se pone de acuerdo para que haya una elección parcial en este año o el legislador se pone de acuerdo para que haya una elección total en el 2027, a partir de eso ya en los artículos transitorios se pueden definir todos estos detalles. Oye, ahorita pensando en todo lo que tienen que hacer los legisladores, código electoral, ley orgánica, todo lo que se va a hacer, la instrumentación de la ejecución de la reforma, me quedo pensando, don Arturo, y a mí me parece que no solo es hasta más importante, es muy importante la reforma constitucional, pero en realidad donde está la verdadera importancia está en la letra chiquita, que son las leyes secundarias, ¿no cree? Claro. En las leyes secundarias se establecen disposiciones que son las que le pueden dar auténtica vigencia al Estado de Derecho o no. Y entonces en las leyes secundarias, en tanto no contradigan la Constitución, se pueden establecer bastantes cosas muy buenas y muy interesantes para mejorar el servicio de la justicia en general. Qué enorme responsabilidad para los diputados de esta legislatura, ¿no? Sí, tienen una gran responsabilidad. Yo considero que van a estar a la altura de las circunstancias, de las exigencias que en este momento tiene la sociedad en general, porque todos coincidimos que queremos contar con un mejor poder judicial. O sea, creo que en eso hay coincidencia plena de todas y todos los legisladores de todos los partidos políticos y hay una gran responsabilidad porque ellos, como lo dije al principio, tienen la última palabra. Don Arturo, sobre el Poder Judicial, en este momento, en su opinión, ¿es un Poder Judicial independiente de los otros poderes? Bueno, una de las cosas que se pretende absolutamente es que el Poder Judicial sea completamente independiente. Y lo digo con absoluta certeza. Cuando el gobernador del estado, Pablo Lemos, planteó la necesidad de ir con la reforma, claramente lo dijo y lo ha venido repitiendo, él no tiene ningún interés de ingerir en ninguna de las decisiones dentro del Poder Judicial y esa es una muy refrescante y buena noticia. Que el Ejecutivo del Estado no tenga ningún interés, como decimos, en meter la mano para quitar o para poner, creo que eso está garantizando de entrada una total independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Luego, del Poder Legislativo, como en el Poder Legislativo se venían procesando los nombramientos, el hecho de que ahora los ciudadanos en general elijan a los jueces, pues va a impedir que el Poder Legislativo tenga injerencia sobre esos nombramientos. Por lo tanto, con la reforma sí creo que
podemos aspirar a tener un poder judicial completo y absolutamente independiente de los otros poderes. Y esto debe de ser así porque pues en el tema de la justicia los principios de equidad, los principios de igualdad, los principios de las garantías que deben tutelar los intereses y los derechos de la sociedad son los que se plasman a través de cada una de las decisiones que se toman. Y cuando hay influencias externas en el ánimo de un juzgador, entonces lo que estamos haciendo es torcer los caminos de la ley en perjuicio de la sociedad. Y entonces la reforma aspira a que verdaderamente tengamos jueces auténticamente independientes. Claro. Oiga, pensaba un poco en, bueno, si ya establecen los comités, digamos, todos los requisitos que sean perfiles adecuados, pero hace un momento me decía 2 perfiles por cargo, pero si tenemos un poder judicial, poder legislativo y ejecutivo, pues cada uno va a querer proponer, mínimo deberían ser 3, ¿no? O 6 para que pudiera cada uno proponer. ¿Cómo resuelven el hecho de que haya 3 instancias que deben proponer y 2 cargos? ¿Eso sería posible? Eso yo lo veo muy complejo y esa va a ser parte del trabajo que tienen que realizar los legisladores. Tenemos que valorar hasta dónde, si por ejemplo en la elección intermedia, si la gente no sale a votar o sale un porcentaje muy bajo, tal vez uno de los elementos es por esa densidad que hay en el número de boletas. Entonces tenemos que considerarlo, tenemos que ponderarlo. O sea, vamos un poquito a pensar que si tenemos elección en el 27, pues tenemos que aprender de los aciertos y desaciertos de las prácticamente 17 entidades que van a tener elección intermedia. Y ahí es donde tenemos que buscar realmente qué hizo cada entidad, cuántas personas puso en la boleta cada entidad para saber dónde tuvieron mejor votación, dónde fue más libre la votación, con más conocimiento, con mayor conocimiento. Fíjese que ese tema que menciona de la participación es uno de los, digamos, mayores riesgos. En Bolivia, si no recuerdo mal, pues es un desastre. Creo que participa el 8%, ¿no? Fue un fracaso. ¿No se podría establecer que sea un mínimo de participación para que sea válida? Es que si establecemos un mínimo de votación para que sea válido, hay que pensar nada más en los costos operativos, en los costos financieros de llevar a cabo una situación de esta naturaleza y en los plazos y términos de los que actualmente están en funciones y que van a concluir. No se puede cancelar porque la marcha de los procesos tampoco se pueden suspender. Creo que es importante dejar claro que no se podría cancelar de ninguna manera, dado que todas las personas que anhelan ir a los tribunales para que se les haga respetar un derecho, no se puede postergar. Claro. Don Arturo, ahora, digamos, eligiendo ya los mejores perfiles, se evita un poco la politización. Ahorita me decía, el gobernador no quiere tener injerencia. Morena no quiere tener injerencia, el PAN no quiere tener injerencia, MC no quiere tener injerencia, pero todos, don Arturo, si hacemos una encuesta con las barras de abogados, con la sociedad civil, todos tienen y han tenido injerencia, ¿no? Ayer fue Chema Martínez, hoy es otro personaje cercano, muy cercano al gobernador actual. Entonces, hay una cosa es decir y otra cosa es el hacer, ¿no? Sí. Lo que estamos nosotros planteando es la reforma tiene como objetivo que haya una absoluta independencia de los 3 poderes. Y lo digo con toda franqueza, con toda precisión. Creo que el modelo puede ser de gran utilidad para evitar este tipo de cosas. Para evitarlo, nos queda muy claro, si el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Pablo Lemos, dice yo no tengo ningún interés que cuando deje de ser gobernador, tener allí personas, amigos míos. Y eso es muy bueno, eso la verdad es música para los oídos del foro de los abogados lo han recibido muy bien porque esto es auténtico y esto es así. Y el modelo de la votación, pues es que los jueces y los magistrados, las juezas y magistradas, pues saben que su cargo se lo van a deber a la sociedad. Por lo tanto, los futuros servidores públicos en favor de la justicia estarán muy atentos para tutelar los intereses de la sociedad, no intereses de otra índole. Claro. Oiga, don Arturo, ¿ya usted revisado
los ejercicios en otros lugares, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, qué buenas prácticas hay allí. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Chicago, creo, ¿no? En donde hay elecciones de jueces locales y hay digamos, el gran reto ahí también creo que es la participación, pero allá también tienen una enorme cantidad de candidatos. Entiendo que las universidades y las barras promocionan, ¿no?, a sus candidatos. Sí. Hay todo un modelo. ¿Ha usted estudiado? Es un modelo muy interesante. ¿Qué cosas interesantes ha encontrado? Es un modelo muy interesante, lo conozco también. Incluso acceden al cargo de jueces personas que no hayan estudiado la carrera de abogado. O sea, pero aquí lo importante es que como se trata de comunidades en donde las propias comunidades son las que proponen a quienes pueden ser los aspirantes a jueces y normalmente son las gentes que entre sí se conocen, entonces buscan que haya alguien que se convierta en garante de las libertades fundamentalmente de esa comunidad y entonces pues como votan por él se convierte en el custodio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y este tipo de jueces de alguna manera están al pendiente de resolver temas, pudiéramos decir que son de interés de la comunidad. Y luego vienen los tribunales para juzgar delitos que son completamente diferentes. Son esquemas diferentes porque aquí aparece la figura de jurado y el jurado es el que decide también, que viene siendo la sociedad la que está determinando culpabilidad o inocencia. Pero el modelo electivo en el caso de Estados Unidos es muy interesante. ¿Y qué resuelven estos jueces que son elegidos? Resuelven temas de derecho administrativo, temas de derecho comunal, temas de derecho municipal, o sea, resuelven temas de carácter vecinal, o sea, resuelven bastantes cosas que tienen que ver con el aspecto de la comunidad. Que de hecho, recuerdo, los eligen por zona geográfica, ¿no? ¿También? Es decir, incluso puede ser, no sé, un juez de la colonia americana, ¿no? Y con un área de influencia en cierta zona que conoce las problemáticas, ¿no? Y las personas de la zona geográfica conocen a los aspirantes. Claro. Esa es la gran, Eso sería esa es la importancia. Un modelo para aquí. Aquí un modelo podría ser el sistema de división en el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Tiene 12 distritos y anteriormente se llamaban partidos judiciales. Bueno, si en la zona de Lagos de Moreno, por decirlo, en Autlán, Ocotlán o en Colotlán, tenemos ya abogados, universidades, etcétera, pues tal vez quienes aspiran a ser jueces en esa zona se trate de personas que pertenezcan a esas comunidades y seguramente ellos serán pues, los principales aspirantes a esos espacios. Yo creo que el modelo de carácter regional, para llamarlo de alguna manera, puede ser muy eficiente y eso tendría que diseñarse ya en ley orgánica, en ley secundaria para determinar claramente cómo lo vamos a distritar y entonces yo creo que esto permitiría realmente facilitar que el elector, en términos generales, acuda a las urnas. Que es de lo que hablaba al principio de la descentralización, ¿no? Sí. Hoy, ¿cómo ocurre? Es decir, la mayoría de los casos se concentran en el primer distrito, que son aquí en Metrópoli, ¿o cómo funciona? Hoy lo que ocurre es que hay tribunales en todo el estado de Jalisco, pero la primera instancia, o sea, la sentencia que dicta un juez, si hay una inconformidad de una de las partes, se va a un recurso de apelación y se viene al Supremo Tribunal de Justicia y que es la capital. Entonces, la gente que viene desde Colotlán, de Cihuatlán, vienen desde muy lejos, contratar abogados, gastos, costos. Una barbaridad. Entonces, creo que se puede plantear el tema de la descentralización. O sea, de alguna manera distritar los nombramientos o la elección para jueces y buscar la manera también de acercar más la justicia al justiciable. Sí. Fíjese, don Arturo, usted que conoce bien el sistema de impartición de justicia, que es un jurista, yo platicaba con varios abogados de mucha experiencia. Yo les decía, a ver, dime en dónde están los momentos en donde ocurre, digamos, o se desencadena la corrupción en el Poder Judicial. Y al menos hubo dos coincidencias, ¿no? Una de ellas, me dicen, es un falso sistema de turnos aleatorio, ¿no? Sí. Es decir, yo llego con una demanda y digo, pues aquí está este caso, y supuestamente hay, usted me corregirá, supuestamente hay un sistema automatizado, aleatorio, que dice, bueno, le toca al juez Arturo Zamora, ¿no? Pero me dicen, eso no ocurre. En realidad, esos casos se ponen
dependiendo del tamaño, el negocio, se pone a ciertos jueces, ¿no? Me dicen, es el sistema de turnos y asignación de casos, debe modificarse. Y el otro, me decían, tiene que ver con lo que hace el Consejo de la Judicatura, que es al juez, si no se porta bien, si no se alinea a lo que le decimos, si no acepta las presiones políticas, pues si está en su despacho en Guadalajara, lo vamos a mandar a Colotlán o a Bolaños, ¿no? Y le destrozamos la vida. Entonces, pues todo se apega, ¿no? Esto ocurre. Estos dos temas han sido motivo de opinión en las consultas que hemos realizado y sobre todo del foro, el foro, los abogados que postulan, los abogados que son los usuarios del sistema de justicia lo han venido planteando, pero lo importante es que se han venido planteando soluciones y esto es importante porque entonces en las reformas tenemos que llevar a este tipo de soluciones. Por ejemplo, tenemos que dejar muy claro las reglas de la reasignación de juzgadores. No puede ser al capricho de una persona o no puede ser al capricho de un funcionario. Y entonces, por esa razón, el Consejo de la Judicatura desaparece con la reforma, se crea un tribunal de disciplina y el tribunal de disciplina ya tendrá reglas muy claras para poder llevar a cabo este tipo de decisiones. ¿Cómo podría ser un candadito, en su opinión? Los candaditos pueden ser, por ejemplo, a un juez le verificas de 100 sentencias, cuántas de estas sentencias fueron confirmadas en los recursos de la autoridad superior. Si, por ejemplo, tiene 90 que fueron confirmadas, 10 modificadas, ese será un buen juez. Si es al revés, de 100 le modifican 90, pues ese juez realmente no está siendo útil para la sociedad porque está malinterpretando el derecho. Creo que son de los tipos de candados que se deben de poner. Y luego el otro tema de los turnos que son aleatorios, definitivamente, y muy desafortunadamente luego está aunque se trate de equipos electrónicos, luego los operan los seres humanos, ¿no? Es como los algoritmos que los alimentamos también. ¿Quién los alimenta? Los alimentamos los seres humanos. ¿Cómo funciona ese procedimiento? Explíqueme. Es un procedimiento a través del cual efectivamente se presenta la demanda y como va llegando de manera ciega, por decirlo, aleatoria, sin que se tome en consideración quién va contra quién, se determina en un rol que va turnando a cada uno de los juzgados los asuntos que llegan dependiendo de la materia. Así es como se realiza. Sobre este punto particular también hemos recibido muchas propuestas que seguramente van a ser de gran utilidad. O sea, se han advertido deficiencias y esto es importante corregirlas. Y una de ellas es el tema efectivamente de que a un juez que no hace lo que le dicen, porque el juez sostiene su libertad de criterio, su convicción frente al análisis de un asunto con el derecho, y entonces imagínense ustedes, no solo le destrozan la vida, porque se va a un lugar lejano de su familia y no se va con la mejor actitud de servir a los demás. O sea, realmente tenemos que cuidar a los servidores públicos de la justicia, porque también son seres humanos que tenemos que tratar adecuadamente. ¿Y cómo se podría resolver el tema de asignación de casos, don Arturo? Bueno, para que sea eficiente y... Ahí viene el otro tema. Los que van a conformar el Tribunal de Disciplina también van a ser electos. O sea, no van a llegar influenciados por ningún poder. Sí. Esa es la solución al asunto, para evitar que quienes llegaron por influencias de otro tipo de poderes se impida que se lleven a cabo este tipo de cosas. Claro. Pues don Arturo, muchísimas gracias. Me queda prácticamente un minuto, no sé si quiere usted agregar pues algo solamente más. Agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta charla que ha sido muy, muy interesante, con temas que estamos tratando con bastante claridad y transparencia, y esperamos que las y los legisladores que tienen la última palabra sobre este asunto tan importante, pues nos obsequien a los jaliscienses una buena reforma constitucional y después las reformas secundarias. Don Arturo Zamora, coordinador honorífico de la armonización de la reforma judicial a nivel local, gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta luego. También gracias a ustedes por habernos sintonizado en Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.